Saludos, mi nombre es Ricardo Hernández, estudiante de la licenciatura en Ciencias Matemáticas de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. En este video vamos a presentar un teorema llamado serie de Taylor que plantea que cualquier función analítica dentro de un disco centrado en determinado punto y de radio R puede ser escrito como serie de potencia, y justamente la serie de potencia la vamos a denominar serie de Taylor. Previo a la demostración central de este video, vamos a dar algunas definiciones y algunos teoremas que nos servirán de base para el desarrollo del teorema que vamos a presentar en este video. Entonces, la primera definición que colocamos allí es propiamente la definición de serie de potencias. Entonces, denominaremos serie de potencias de centro Z0 perteneciente a C complejo a la serie de n igual 0 hasta infinito de a sub n por z menos z0 a la n, donde a sub n y z pertenecen al campo de los complejos. Entonces, esta definición lo que hace es extender la serie de potencias que conocíamos hasta los momentos en variables real, la extiende el campo de los números complejos. El primer teorema que vamos a ver acá en las preliminares tiene que ver con lo que es el radio de convergencia de estas series de potencia. Bastante interesantes porque vamos a tener siempre convergencia. Tenemos que, dada cualquier serie de potencia centrada en Z0, entonces va a existir un radio, el cual puede ser un R positivo, real positivo, infinito o cero, de tal forma que dentro del disco centrado en Z0 y de radio R, dentro de ese disco la serie converge absolutamente. Fuera de ese disco la serie diverge. Además, cuando el R es igual a 0, la serie nada más converge para los Z igual a Z0, o sea, en el centro nada más. Y cuando el radio de convergencia R, así lo vamos a denominar de ahora en adelante, R es radio de convergencia, cuando R es infinito, se nota como infinito, diremos que la serie converge absolutamente en todo C. Este radio de convergencia R viene determinado a través de la fórmula de Cauchy-Hadamard, como sigue: R va a ser igual a 1 sobre el límite superior de la raíz enésima del módulo de a sub n. En capítulos anteriores se ha desarrollado, pues, o se ha visto allí que hay una equivalencia entre los criterios de convergencia, el criterio de la raíz enésima, con el criterio de la razón. Entonces, por ello que la fórmula también, o el radio de convergencia también puede ser calculado a través de la fórmula 1 sobre el límite superior de el módulo de a sub n más 1 sobre a sub n. Muy bien, la definición del teorema anterior nos coloca en contexto en lo que son la serie de potencia en los números complejos, y este teorema que vamos a enunciar en este momento es un test de convergencia, se llama MT de Weierstrass. Nos plantea que si f sub n obtenemos una sucesión de funciones continuas en un dominio D con la propiedad de que el módulo de f sub k es menor o igual que un mk para todo k perteneciente a los naturales. Además, tenemos que la serie de los mk converge. Entonces, la serie de k igual a 1 hasta infinito de la función f sub k, de las funciones f sub k de z, converge uniformemente a una función continua. Test de convergencia. Ahora sí, entramos en materia. Vamos a enunciar lo que es el teorema que corresponde a la serie de Taylor. Entonces, sea f una función analítica en un círculo centrado en Z0 y de radio R, entonces f de z, esta función puede ser escrita como la serie de k igual a 0 hasta infinito de
f derivado k veces evaluado en z0 sobre k factorial por z menos z0 a la k. Esto es para todo número o para todo elemento dentro del disco centrado en z0 y de radio R. Además se demuestra que la convergencia es uniforme sobre cualquier disco cerrado subconjunto de nuestro disco de analiticidad, vamos a llamarlo así. El disco centrado en z0 y de radio R mayúscula va a ser nuestro disco de analiticidad de la función. Entonces, cuando tomamos discos son conjuntos más pequeños o en el interior de ese dominio, vamos a obtener convergencia uniforme de la serie que estamos planteando allí, esa serie de potencia. Demostración. Entonces, para la demostración vamos a tener allí algunas consideraciones. En primer lugar, vamos a tomar un z en el disco de analiticidad de la función, y además vamos a considerar un r, de tal manera que, como les dije anteriormente, vamos a crear una región que se encuentre dentro del disco de analiticidad, en este caso otro disco de radio menor, R menor que R minúscula menor que R mayúscula, ¿sí? Y vamos a considerar además la frontera de ese disco como un contorno, pues orientado positivamente. Obviamente esto lo estamos considerando de esta manera, estamos considerando el contorno y una región interna al disco de analiticidad, ¿sí? Porque la idea o la estrategia de esta demostración es, bueno, utilizar las herramientas que conocemos hasta los momentos, que son las consecuencias del teorema de Cauchy, ¿sí? La fórmula de Cauchy para las n derivadas. Entonces, por eso nos vamos construyendo de una vez un contorno gamma orientado positivamente. Entonces vamos a fijar también allí un S sobre ese contorno orientado positivo. El siguiente gráfico, ahí se ve un poco mejor. Entonces tenemos aquí punteado todo, del punteado hacia adentro tenemos la región o el disco de analiticidad. Este disco que está acá todo completo, el que estamos considerando, ¿sí? De todos los z que están metidos centrados en cero y de radio R minúscula, ¿sí? Y bueno, la curva gamma en rojo, que es la que vamos a considerar para determinar las integrales que vamos a plantearnos allí y utilizar las consecuencias del teorema de Cauchy. Bueno, de una vez, como les comentaba, lo primero que tenemos allí, o la primera consecuencia, bueno, tenemos un contorno orientado positivo, un contorno cerrado simple orientado positivo, ¿sí? Donde f es analítica. Entonces, una vez tenemos que f de z va a ser igual a 1 sobre 2pi por i por la integral sobre gamma de f de s sobre s menos z diferencial de s. Entonces vamos a etiquetar a esta ecuación en 1 porque la vamos a usar bien más adelante. Llamémoslo 1, la tenemos por allí. Entonces, por otra parte, vamos a usar esta estrategia o truco, como le llama uno. Es fundamental entenderlo porque la mayoría de los ejercicios que vamos a resolver para hacer las expansiones de Taylor en adelante, muchos de los ejercicios se hacen a través de esta estrategia. Pues lo que vamos a plantearnos es aquí tratar de este término 1 sobre s menos z, tratar de escribirlos en términos de una serie, y en particular para este caso en términos de la serie geométrica de razón
z menos z0 sobre s menos z0. ¿Sí? Solamente aquí, bueno, el cálculo es, bueno, sumar y restar z0, luego sacar factor común s menos z0, ¿sí? Ok, como le iba diciendo allí, entonces es sumar y restar z0 en esta expresión, luego sacamos s menos z0 factor común, y bueno, el término interesante acá es este de acá, ¿sí? Que luego haciendo el análisis vemos que ese término acá en módulo es menor que 1. Entonces nosotros conocemos, ya hemos estudiado lo que son las series geométricas de razón R. Entonces sabemos que esas series convergen cuando esta razón es menor, su módulo pues es menor o igual que 1, y converge justamente a esta expresión 1 sobre 1 menos la razón. Entonces podemos transformar esta expresión, o sea, esto se transforma en 1 menos z0 por esta serie geométrica de razón z menos z0 sobre s menos z0. Esto elevado a la k. Etiquetamos eso también como 2, ya tenemos 1, tenemos 2. Vamos a seguir construyendo elementos. Ok, por otra parte, tenemos que, bueno, ya lo habíamos dicho, de que f de s es analítica sobre gamma, la cual es un contorno cerrado, o sea, es compacto, ¿sí? Está acotado. Entonces las funciones, el módulo de f de s de esas funciones va a estar acotado por, digamos, por un m. Tomamos ese m allí, existe ese m de tal manera que el módulo de f de s va a ser menor o igual que m. Y vamos a considerar la siguiente expresión que vamos a analizar aquí. Esta expresión podemos ver que si k pertenece a los naturales, ya vamos a hacer esa acotación después, f es una función continua, ¿sí? Estas funciones son funciones racionales, por tanto funciones continuas. Entonces, tenemos en primer lugar que esta expresión de acá es una sucesión de funciones continuas, ¿sí? Ojo, porque acá en esta parte lo que quiero es tratar de crear las condiciones para poder utilizar el test de convergencia de Ballester. Entonces, bueno, ya aquí tenemos una sucesión de funciones continuas, ¿sí? Vamos a ver si la acotamos, vamos al término que la acota. Entonces, evidentemente, bueno, f de s módulo va a estar acotado por m. El módulo de s menos z0, s está sobre la curva gamma, entonces va a ser r, el radio menor, idénticamente igual a r. Y bueno, este término nos queda igual. Entonces, este es para todo s sobre gamma y k perteneciente a los naturales. Entonces, ojo acá. Tenemos esta expresión de acá, una serie de funciones continuas, una sucesión de funciones continuas que está acotada por este término. Ahora analicemos este término. Ese término de acá, si consideramos la serie que va de k igual a 0 hasta infinito de m sobre r por módulo de z menos z0 sobre s menos z0 a la k, ¿sí? M sobre r no depende acá del término k, ¿sí? Entonces sale fuera de la serie y nos queda esta serie de acá que, bueno, en la parte anterior, en la parte 2, ya hemos hecho el análisis de este término de acá, que este término de acá es menor que 1, ¿sí? Y bueno, esto es una serie geométrica donde la razón, ¿sí? El término de acá es menor que 1, entonces esto converge. ¿Qué estamos diciendo entonces? Bueno, que nuestro término que acota, la serie del término que acota a nuestra sucesión de funciones continuas es una serie convergente, ¿sí? Ok, entonces ya tenemos las condiciones
para poder utilizar el test de convergencia de Weierstrass. ¿Sí? Entonces, como lo expresamos anterior, tenemos una sucesión de funciones continuas que está acotada por este término, y la serie de estos términos converge. Entonces la serie de estos términos, o sea, la serie de estos dos módulos, ¿sí? La serie de f de s sobre s menos z0 por z menos z0 sobre s menos z0 a la k, esa serie converge uniformemente a una función continua. ¿Sí? Es lo que nos dice el test de convergencia de Weierstrass. Entonces, es más, por allí en algunas bibliografías dice, bueno, converge uniforme y absolutamente a S sobre y dentro del contorno gamma. ¿Sí? Entonces, esta parte de acá la vamos a etiquetar 3. Y pues, bueno, tenemos parte 1, parte 2, parte 3. ¿Sí? Ya hemos demostrado la convergencia de esta serie, ¿sí? Ella converge a una función continua g de s. Ahora lo que nos resta en la demostración, converge uniformemente, perdón, no sé si lo dije, lo que resta en la demostración es, bueno, ver quién es o qué cara tiene este g de s, ¿sí? De acuerdo a esta serie. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Para finalizar la demostración encontraremos la forma que tiene g de s multiplicando f de s en ambos lados de la ecuación 2. Tenemos parte que vamos a comenzar a unir el rompecabezas, parte 1, parte 2, parte 3. ¿Sí? Entonces de la parte 2, si no lo recordamos, aquí estaba en 1, acá en 1 sobre s menos z era igual a 1 sobre s menos z0 por esta serie geométrica. ¿Sí? Es decir, nosotros multiplicamos f de s a ambos lados de la ecuación esta, ¿sí? Nos queda de esta forma. Pero ahora por la parte 3, que es lo que decimos aquí a continuación, por la parte 3 vimos que esta serie converge a una función continua que la llamamos g de s. Entonces aquí ya vamos viendo en la cara g de s. Quiere decir que g de s va a ser esta expresión de acá, f de s sobre s menos z. ¿Sí? Tiene que ser así. Dijimos que esto converge uniformemente a esto. Muy bien. Además de esto, bueno, ya multiplicamos por f de s. Vamos a multiplicar también por 1 sobre 2 pi por i. Y vamos a integrar sobre el contorno gamma fijado ya. ¿Sí? Esta ecuación la vamos a multiplicar 1 por 2i y vamos a integrar en ambos lados. Ok. Entonces si nos vamos por un lado, aquí multiplicamos el 1 sobre 2 pi por i. ¿Sí? Integramos sobre gamma a g de s. Entonces por un lado dijimos que, bueno, g de s era f de s sobre s menos z. ¿Sí? O sea, esta integral 1 sobre 2 pi por i por la integral sobre gamma de g de s, escrita así, de s. ¿Sí? Pero nuevamente por la parte 1 dijimos que, bueno, esto es f de z. ¿Sí? Parte 1, recordamos. Y por el otro lado, por este lado dijimos que f de s es igual a esta integral. Ahora yéndonos por el lado de la serie, donde converge uniformemente esta parte de acá, se converge uniformemente a, bueno, a esta serie de acá. ¿Sí? La serie de k igual 0 hasta infinito de f de s sobre s menos z0 por z menos z0 sobre s menos z0 a la k diferencial de s.
esta es una serie de potencias, evidentemente, ¿sí? Ya la habíamos definido antes. Entonces ocurre que dentro de una serie de potencia, dentro de su radio de convergencia, ¿sí?, que tenemos allí, podemos intercambiar la serie por la integral. Esta converge uniformemente, pues converge absolutamente. Entonces podemos intercambiar la serie por la integral. Entonces la serie pasa atrás, 1 sobre 2pi por i, queda acá, de la integral de f de s sobre s menos z0 por z menos z0 sobre s menos z0 a la k diferencial de s. Ok, ¿qué tenemos acá? Si nosotros desarrollamos, pues colocamos el k aquí, z menos z0 a la k, y colocamos acá s menos z0 a la k, producto de potencia. Tenemos que este es un producto de s menos z0 por s menos z0 a la k. Entonces eso nos da que con este multiplicado, entonces este es s menos z0 a la k más 1. Nos queda el z menos z0 a la k por acá, y por acá nos queda el f de s. Simplemente hicimos multiplicar este por este. Ok, entonces acá, bueno, esto ya lo conocemos nosotros. Y bueno, aquí notamos que este término de acá no depende de s. Entonces lo podemos sacar afuera de la integral. Siguiente paso que vamos a hacer, sacamos el z menos z0 a la k, no depende de s. Y nos queda esta integral de acá, que ya la conocemos. De acuerdo a la versión extendida de la fórmula de Cauchy, este término de aquí, la derivada késima evaluada en el punto z0 sobre k factorial. Ok, entonces de esta forma concluimos, teniendo por acá al principio de esta cadena de cálculos, por este lado nos había quedado f de z, ¿sí?, y de este lado de la g de z tenemos que convergir a una serie. Aplicamos la integral allí, integramos y comenzamos a calcular. Después de todas las operaciones que hemos hecho, llegamos a esta última serie, ¿sí? En definitiva, lo que hemos demostrado que f de z converge uniformemente a esta serie, ¿sí?, que era lo que querían demostrar. Claro, lo estamos tomando para todo z perteneciente a un disco cerrado centrado en z0 y de radio r. La convergencia absoluta, bueno, se determina para el disco donde no vamos a tomar el r mayúscula. La convergencia sería nada más absoluto. Bueno, tenemos cerradura para poder garantizar la convergencia, garantizar las hipótesis del test de LMT de Weierstrass, ¿sí? Entonces aquí hemos quedado, pues hemos finalizado la demostración. Algunos ejemplos para mostrar allí tenemos el primero: encuentre la serie de Maclaurin compleja de la función f de z igual a 1 sobre z menos i y determine su radio de convergencia. La serie de Maclaurin no es más, bueno, lo comento aquí, que el desarrollo en serie de Taylor, pero alrededor del punto z igual a 0 en la serie de Maclaurin. Entonces la solución de este ejemplito, el comentario que acabo de hacer: en primer lugar, aclaremos que la serie de Maclaurin es el desarrollo de Taylor de una función f de z analítica alrededor del punto z0 igual 0, que en general tiene la siguiente forma: f de z va a ser igual a la serie como la serie de Taylor, la derivada késima de f evaluada en 0 sobre
Bueno, este n se colió aquí, tiene que ser k. K factorial por z a la k. Ahora bien, notemos que f de z igual a 1 sobre z menos i es analítica en el disco, centrado en 0, pero de radio 1. Más allá de ahí vamos a encontrar una singularidad, por lo menos en i. Entonces podemos extender nuestro disco hasta 1. Así que, de acuerdo al teorema anterior, el teorema de Taylor, f de z puede escribirse en términos de la serie Taylor alrededor de z 0 igual 0, serie de Maclaurin. Para encontrar la serie de Maclaurin utilizaremos la técnica demostrada en el teorema de Taylor. Se los acoté allí cuando estábamos haciendo la demostración. Por lo general, el término alternativo allí para encontrar el desarrollo de Taylor es escribir nuestra función en términos de la convergencia de una serie geométrica. Entonces los cálculos aquí tenemos f de z es 1 sobre z menos i. Lo que hacemos es sacar i factor común, ¿sí? Y para que el término negativo, el 1 menos, nos vaya tomando la forma, bueno, sacamos un menos factor común, entonces nos quedará 1 sobre menos i por 1 sobre 1 menos z sobre i. Entonces, para que esto sea la serie geométrica, tenemos que garantizar que z entre i en módulo sea menor que 1 para que haya convergencia. Entonces es lo que se aclara acá. Bueno, módulo de z sobre i tiene que ser menor que 1 para que pueda haber convergencia. Esto implica que, bueno, módulo de z módulo de i, bueno, raíz cuadrada de esto ser menor que 1, y esto implica que módulo de z es menor que 1. Bueno, es nuestro contorno de convergencia la que nos plantea allí el ejercicio. O sea que módulo de z sobre i va a ser menor que 1 cuando módulo de z es menor que 1. Ahora bien, entonces si podemos expandir esta serie de acá como la serie geométrica de razón z sobre i, y nuestro radio de convergencia va a ser 1, lo sacamos de aquí justamente porque estamos este método forzamos a que para que haya convergencia que este término sea menor que 1, y bueno, obviamente acá el z nos lo dio menor que 1, entonces este es nuestro radio de convergencia. Y bueno, como les iba explicando allí, bueno, nos queda f de z, el término 1 sobre menos i por la serie geométrica de z menos i a la n. Operando un poco allí, metemos el 1 sobre i adentro de la serie, y bueno, le colocamos el menos acá al 1 para poder multiplicar i por menos i por i a la n. Nos queda i a la n más 1 menos 1, lo ponemos acá también afuera, por z a la n. Y bueno, finalmente nos queda el desarrollo de la serie de Maclaurin o serie de Taylor de esta función, expresada de esta forma: k igual 0 hasta infinito, la serie de menos 1 sobre i a la n más 1 por z a la n. Y en un radio de convergencia, ¿sí?, para todos los z que estén dentro de el disco centrado en 0 y de radio 1. El segundo ejemplo nos piden expandir la función 1 sobre 1 menos z como serie de Taylor alrededor de z igual a 0, z igual a z0. Para este caso utilizaremos la fórmula descrita por el teorema de Taylor, o sea, no vamos a ir a fuerza de cálculo, pues vamos a ir a calcular primera derivada, segunda derivada,
y vamos a caracterizar allí la estructura y sacar el término enésimo de esa sucesión y plantearnos la serie de Taylor. Entonces, bueno, f de z, f evaluada en ese punto z0 va a ser 1 sobre 1 menos z0. Este es para k igual 0, estamos derivando. Para k igual 1, la primera derivada evaluada en z0 va a ser 1 sobre 1 menos z0 elevado al cuadrado. La segunda, 1 por 2 sobre 1 menos z0 al cubo. La tercera derivada, 1 por 2 por 3 sobre 1 menos z0 a la 4, k igual a 3. Y bueno, como les dije, esto nos va dando un patrón ahí a seguir. Bueno, 1 por 2 por 3, seguimos otro derivando acá hasta la n. Bueno, arriba nos va a quedar n factorial. Y abajo, si ven, llega hasta 3 acá, aquí 4, entonces tiene que ser a una potencia más 1 menos z0 a la n más 1. Luego, de acuerdo a la fórmula o al teorema anterior de serie de Taylor, bueno, sustituimos nuestras k derivadas acá, ¿sí? f de la k es evaluada en z0 va a ser k factorial sobre 1 menos z0 a la k más 1. Si ahora calculamos, acá este término igual 1 sobre k factorial por z menos z0 a la k. Entonces el k factorial de aquí con k factorial de acá se nos simplifican y nos queda al final que z menos z0 a la k. Esto va a ser la serie de k igual 0 hasta infinito de z menos z0 a la k sobre 1 menos z0 a la k más 1. Okay, con esto pues damos fin al video. Ya mostramos algunos preliminares para contexto, demostramos lo que es el teorema de la serie de Taylor y mostramos dos ejemplitos donde podemos desarrollar o expandir una función analítica en determinado dominio como serie de Taylor. Dos métodos diferentes, uno a través de la estrategia de colocar nuestra función en términos de la serie geométrica y la otra, bueno, a fuerza de calcular las k derivadas y colocarlas dentro de la serie. Pero bueno, que se haya entendido el video y hasta una próxima será.